Ok. Bien, pues bienvenido, bienvenida. Los que se vayan por aquí conectando en esta charla de los martes. Son charlas de solo 30 minutos en las que te aportamos reflexiones y experiencias, herramientas que te puedan servir para el desarrollo del potencial humano. El día de hoy vamos a seguir hablando de liderazgo. Todo este mes lo hemos estado dedicando al liderazgo y hoy vamos a tocarlo en el sentido de la importancia que tiene el liderazgo para la evolución de las empresas, para que las empresas se mantengan en constante evolución. Entonces, vamos a empezar hablando del contexto del cambio, ¿no? Esta palabra que luego nos causa tantas reacciones. Y creo que con la plática de hoy vamos a ir viendo por qué es que a veces, aquí voy a admitir a César, que ya anda por aquí. Bienvenido, César. Eh, Les decía, vamos a empezar dando este contexto sobre el cambio y la importancia que tiene reconocer los ciclos de vida de una empresa. Yo sé que los ciclos de vida ya te los conoces, los estudiamos creo que desde la secundaria o la preparatoria, pero pensar en gestionar o administrar la empresa teniendo en cuenta sus etapas de vida, creo que es algo que aunque lo sabemos no siempre se aplica. Entonces hoy vamos a estar hablando de eso y de cómo es tan importante que como líder estés también muy pendiente de tus ciclos de vida, porque lo que esté ocurriendo hoy en tu empresa es un reflejo de cómo estás tú en tu vida. Entonces vas a ver cómo los ciclos de la empresa y tus ciclos de vida tienen una sincronización bien interesante que te puede servir eh, como guía para las decisiones que tengas que tomar en relación a lo que tu empresa necesita en este momento. Bien, pues ya habiendo dado el preámbulo, nos vamos a arrancar con la presentación. A ver, creo que alguien comentó algo por aquí. Vamos a abrir la presentación. Y el día de hoy titulamos la charla Cambio por elección. Ahí va, ahorita creo que ya la alcanzan a ver, ¿verdad? Yo por aquí ya tengo que... A ver, se me adelantó muchísimo la presentación. Vamos al inicio. Cambio por elección. Hola César, bienvenido. Cambio por elección se titula la charla. Le cambié un poquito para aquellos que a lo mejor tenían muy presente el título, se lo cambié un poquito. A veces a la hora de preparar la charla le hago algunos pequeños ajustes. ¿Cómo lograr que la empresa se mantenga en evolución constante? ¿Sí? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. Les decía que íbamos a empezar hablando justamente de cambio. ¿En qué casos es que necesitamos realmente hacer un cambio en la empresa? Sí, creo que es una buena pregunta porque decíamos, la palabra cambio nos genera muchas reacciones, entonces tenemos que tener bien claro cuándo sí aplica hacer un cambio y cuándo estamos hablando en realidad de otra cosa. Entonces, el cambio solo es necesario cuando se desequilibra algo en los ciclos de vida de la empresa. Entonces, nuestro foco debiera estar en eso, en cuál es el ciclo en el que está nuestra empresa y, por lo tanto, qué necesita. Lo mismo que nos ocurre a nosotros como personas, ¿verdad? No necesita lo mismo un adolescente que un niño, que un adulto mayor. Las necesidades son distintas porque la etapa de vida es distinta. Y algo muy interesante cuando se habla de ciclos es que un ciclo tiene un inicio de nacimiento o más bien una fase de nacimiento y una fase de muerte. Entonces, cuando gestionamos nuestra vida y nuestras empresas con esa conciencia de que siempre algo nace y luego tiene que morir para que pueda nacer otra etapa, es bien importante. O sea, nos da una conciencia distinta de cómo observar lo que está ocurriendo en la empresa y para poder identificar qué es lo que se espera de ti como líder de tu empresa. Bien, entonces, no solamente es tener esta conciencia de los ciclos, sino que mi propuesta para hoy es que gestionemos la empresa con base en los ciclos de vida, ¿sí? Hay otros aspectos que tomar en cuenta, definitivamente,
pero me refiero a que este sea también, así como si tú tuvieras un tablero de gestión, ¿no? Que es tu guía, también incluye ahí los ciclos de vida. Los ciclos los conocemos, esto no es algo nuevo, sin embargo vamos a estar enfatizando cómo identificar los desequilibrios que se pueden presentar en los distintos ciclos de vida. Ahora, cuando hablo de ciclos de vida, quiero resaltar lo siguiente. Estos ciclos son repetitivos, es decir, una empresa que ya tiene muchos años, ya pasó varias veces por un ciclo de inicio, ya pasó por varios ciclos de consolidación, ya pasó por varios ciclos de expansión, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de cada uno, me gustaría que pienses en cuál podría ser el momento de tu empresa, si está en cualquiera de estos ciclos, pero quizá por primera, segunda, tercera, cuarta vez, ¿no? Ahora, también otra cosa que importa es que si la empresa tiene una estructura muy grande, puede ser que en un nivel de la empresa esté en una etapa y en otro nivel de la empresa esté en otra. Por ejemplo, si hablamos de, no sé, de un corporativo con varias unidades de negocio, pues a nivel de corporativo podría ser que la empresa esté en una etapa de expansión, de crecimiento, de ampliar su alcance. Pero probablemente si están abriendo una nueva unidad de negocio, esa unidad de negocio está en una etapa de inicio, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también esto, como una misma organización, por su complejidad, por su tiempo en el mercado, puede haber estas mezclas, ¿no? En los ciclos de vida. No sé si esto les va haciendo sentido. Otra vez creo que César va a ser nuestro, ¿no? Que nos va a decir sí o no. Bien. Ok. Nos vamos a saltar la etapa de gestación porque no creo que sea el caso de ninguno de ustedes, que sean empresas que estén en esa etapa. Pues nos vamos a arrancar con la etapa de inicio. A ver, César, dime. Fíjate que hay algo muy interesante en esa curva. Regularmente, pues sí, está el inicio, la cresta, donde ya estás en una meseta, de alguna manera, planeando como avioncito, y luego sí, llega el declive. Sin embargo, pues de repente entra, ya sea en la cresta o empezando en el declive, una nueva curva. Ujú, Por ejemplo, porque estás a lo mejor incursionando en un nuevo negocio, en el mismo grupo empresarial, pero a lo mejor un negocio diferente, o estás ampliando territorio. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en ese proceso de ampliación de ujú, territorio y aunque es el mismo negocio y aunque el expertise que tenemos es la base importante para la continuidad de ese nuevo territorio, pues es una especie de gestación, ujú, porque es enfrentarte a retos diferentes como una ciudad diferente, ujú, personas diferentes, formas de pensar diferentes culturalmente hablando. Y entonces eso también creo yo que aunque nosotros, digo, en nuestro caso no somos nuevos en el mercado, tenemos 63 años, pero sí estamos generando creo yo, una nueva curva de aprendizaje o un nuevo ciclo de la empresa y por eso creo que esta curva sí es correcta, pero sobre esas se van generando nuevas, ¿no? ujú. Exacto. Sí, 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 exacto. Una empresa con tantos años ya pasó varias veces por todos estos ciclos, ¿sí? Y es súper interesante esto que dices porque justamente tener esa conciencia de, ¿saben qué? Estamos de nuevo en gestación, claro, de nuevo, no la primera vez, que no es lo mismo, ¿verdad? Cuando eres emprendedor y vas a crear un negocio, eres nuevo en esto, no, todo es nuevo para ti, no es lo mismo que cuando ya como una madre que gestó 3 hijos, no es lo mismo, ¿no? El primero, el segundo, el tercero, ya hay experiencia, ya hay una base. Entonces, tener esta conciencia de, estamos en gestación, estás muy claro lo que necesitas, ¿no? Necesitas que se cocine, necesitas darle tiempo, necesitas nutrirlo, ¿no? O sea, necesitas invertir. Entonces, esa claridad te permite darle a esa parte de la empresa, porque quizá no sea toda la empresa, ¿no? Quizá otra parte de la empresa, como decíamos, se está consolidando, otra parte de la empresa está en expansión y hay una parte de la empresa que está gestando. Entonces, esa claridad permite que a cada aspecto de ese negocio le des lo que necesita. Bien, entonces, yo me quería saltar la gestación, dice César, no nos saltemos la gestación. En la gestación, un poco lo acabo de decir, lo que se requiere es esa nutrición y esa preparación, porque la gestación es la etapa previa al lanzamiento, ¿no? Previa al nacimiento. Entonces,
Lo que requiere la gestación es que esté todo definido, ahí se hace mucho trabajo de planeación, de preparación, de inversión, porque hay que comprar todo lo que se tenga que comprar para que esté listo ese nuevo negocio, ya sea en un formato tradicional o digital, que esté listo para poder ser lanzado al mercado, ¿no? Entonces, en eso consiste esa etapa. Si por alguna razón nos saltamos pasos, porque los desequilibrios se empiezan a dar cuando nos saltamos pasos, ¿sí? Cuando queremos que el bebé corra antes de tiempo, que se salte el gateo, ¿no? Cuando queremos que el adolescente siga siendo niño, que nos siga obedeciendo, ¿no? Es cuando empieza a haber desequilibrios. En la empresa sucede exactamente igual. Entonces, hay que darle a la gestación el tiempo necesario para que todo lo que tenga que estar listo en términos de equipamiento, de el producto en sí, el servicio que vamos a ofrecer, es bien importante en esta fase, que esté bien definido eso que vamos a ofrecer, cómo lo vamos a ofrecer, de manera que cuando esta empresa nace, ya eso está resuelto, estamos listos para nacer, ¿no? Cuando un niño nace, tiene 2 ojos, 2 piernas, 2 brazos, lo necesario, ¿sí? No nace a medias, no nace antes de tiempo. Ok, o cuando nace antes de tiempo siempre hay complicaciones, ¿verdad? Ok, entonces, en la etapa de inicio, y ahora que nos arrancamos ya con estas 3 siguientes etapas, vamos a ir viendo cuáles son las señales de desequilibrio para que las tengan en cuenta. Entonces, en una etapa de inicio, lo más importante es validar tu oferta en el mercado. Eso es lo más importante. Si te enfocas en crecer, porque a veces pasa que una empresa está naciendo y ya quiere crecer, ¿no? Entonces, lo más importante aquí es que aquello que tú previste y por más estudios de mercado que hayas hecho, que lo valides. Que sea el cliente el que con su retroalimentación, con sus testimonios, con su recompra, te diga, sí, esto para mí es valioso y por lo tanto tiene potencial de crecimiento. Eso es lo más importante. Entonces, ¿qué sucede en las etapas de inicio? A veces sucede que si nos saltamos fases de la gestación, las llevamos, las arrastramos al inicio y entonces estamos todavía corrigiendo cosas, no tenemos una identidad bien definida, el cliente lo percibe, entonces a veces las empresas pueden tener etapas prolongadas de inicio, o sea, como que no acaban de arrancar. No sé si les ha pasado que conozcan empresas así, como que da la impresión que no acaban de arrancar, ¿no? O sea, como que están en ese proceso de prueba constante, ¿no? En el mercado y que hay inestabilidad. En una etapa de inicio no siempre hay ganancias, es una etapa en la que todavía es probable que estemos ahí como cuando mucho en punto de equilibrio, y justo esa etapa, su cierre es cuando la empresa ya demostró, sabes que sí, esta oferta sí le hace sentido al mercado, sí les resulta valiosa, entonces ahora sí vengan las utilidades, ¿no? Porque si una empresa no empieza a generar utilidades en un plazo relativamente corto, pues puede morir antes, casi antes de nacer, ¿no? Entonces, señal, digamos, y bueno, aquí me voy a adelantar porque si no me recuerdo tenía una base, si aquí ya la tengo. En la fase de inicio, están viendo la siguiente pantalla, ¿verdad? Sí. En la fase de inicio les decía, la prioridad es calidad y mejora constante del producto y servicio. Asegurarnos, y bueno, ahora que nos cuentas, César, que ustedes están en gestación, bueno, están todavía en esa etapa, pero cuando pasen a la siguiente, esa es la prioridad. Porque ¿qué pasa? A veces podemos decir, es que nos ponemos metas de rentabilidad, ¿no? No es momento de poner metas de rentabilidad aquí. Bueno, a menos que tú me digas lo contrario, tú eres el financiero aquí, me puedes decir lo que quieras, César, pero a lo que voy es que el foco tiene que estar en validar, ¿no? Que quizá ustedes con toda la experiencia que tienen de 60, más de 60 años, no sea una fase que tenga que llevar tanto tiempo. Fíjate que el reto interesante como Mm, líderes. ¿Cómo haces esa mm, combinación con esa parte, permíteme la expresión idílica, ok. porque sí es muy cierto el servicio, porque ese es el origen. Al Ujú, final, una empresa comercial que no está dando un buen servicio, que no piensa en su cliente, pues está destinada al fracaso y a muerte, punto, se acabó. claro.
pero en ese inter tienes que hacer la combinación adecuada Ujú. para que, si no rentabilidad, por lo menos punto de equilibrio Punto de equilibrio. en tu proyecto de inversión. Ujú, ujú, Porque en una gestación, ya sea totalmente de nuevo emprendimiento, como una empresa que está en nuevas gestaciones, pues destina algún recurso y ese recurso pues se tiene que ir pagando, ¿no? ujú, O sea, ujú. ya sea recurso propio, ya sea recurso externo, llámese bancos, lo que sea, pues necesitas buscar por lo menos que ese proyecto se vaya pagando solo. Porque al Claro. final no hay que olvidar que uno de las motivaciones de este tipo de empresas pues son las Ah, no, económicas. claro, es su naturaleza. Una empresa que no genera Correcto. ganancias está contra su Sí. naturaleza. Y entiendo perfectamente que en esta etapa de inicio, que no necesariamente son unos meses, sino pueden ser años, pues la rentabilidad no debe ser el foco principal. Ujú, Totalmente de acuerdo, ujú, pero ir ujú. buscando Sí, equilibrio sí. para que esa etapa de inicio sí pueda sobrepasarse y pasar a la siguiente. Si no, pues te quedas, ¿no? Sí, exacto. Justo aquí una señal de inestabilidad. Yo luego tengo la duda si ustedes ven toda la pantalla o les estorba la imagen. Ah, no, ya me acordé que a ustedes no les estorba el video. Una señal una señal de alerta aquí sería esa inestabilidad prolongada en las ganancias, ¿no? O sea, justamente, o sea, una etapa de inicio tiene que ser una etapa que tengamos muy claro el periodo, ¿no? Que va a durar, justo porque concluye cuando ya tenemos ese punto de equilibrio y empezamos a generar utilidades, ¿sí? Bueno, ustedes los financieros hacen esas proyecciones, ¿no? De cuánto tiempo va a ocurrir para que la empresa empiece a generar ganancias, porque además tiene que recuperar lo que invirtió, ¿no? Entonces, aquí el tema es ese, que esa es la prioridad y muchas veces si no estamos conscientes de eso, queremos empezar a crecer antes de tener esta primera validación de la oferta en el mercado. Uh-huh. Bien, en la siguiente etapa, que es la fase de consolidación, esta etapa suele prolongarse bastante en muchas empresas y ahorita vamos a ver por qué. Una vez que validamos que la oferta es valiosa para el cliente, que eso, como decías, César, de no ser así, pues está destinada al fracaso. Una vez que validamos eso, entonces sí, ahora necesitamos preparar a la empresa para crecer, porque la empresa, fíjense, una de las cosas que un sistema vivo, y una empresa es un sistema vivo, va a buscar siempre es sobrevivir y evolucionar, ¿sí? Y bueno, tener un propósito, esa es la primera. Todo sistema vivo tiene un propósito, hay un para qué. Siempre va a querer sobrevivir. De hecho, muchas empresas están en esa fase casi permanente de sobrevivencia, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que necesita cambios, que necesita pasar un ciclo nuevo y evolucionar. Entonces, su naturaleza es esa. Por lo tanto, puede que se prolonguen mucho los ciclos, pero generalmente no es tan fácil que una empresa muera. Sí, de verdad hay que hacer todo lo que no se debe para que una empresa muera, porque su naturaleza es permanecer. Entonces, en esta etapa de consolidación, les decía, en lo que yo he observado es una de las que más se prolongan, porque aquí vienen varios desafíos. Y es que si queremos crecer, necesitamos que la empresa tenga esas bases para poder crecer. Y aquí la prioridad es la gestión. Aquí la prioridad es, ok, ya tenemos una oferta validada por el mercado, entonces necesitamos poder ser consistentes. Aquí lo más importante es ser consistentes para poder ser confiables. Y entonces no solamente poder atender a 1, 2, 3, 4, 500, 1000 clientes, ¿no? O sea, poder atender los clientes que se vayan sumando, porque si nuestra oferta está validada, es seguro que vamos a tener clientes. Y entonces necesitamos prepararnos para poder ser consistentes en la manera de entregar el servicio o el producto al cliente. Entonces aquí es muy importante temas de estructura, temas de procesos, temas de personas. ¿Y qué sucede? Que todo esto que se tiene que empezar a generar toma tiempo, ¿sí? No es tan simple y además son fases que inician y no acaban, que también tienen sus propios ciclos evolutivos. Entonces, el tema de los procesos sabemos que es dinámico
el tema de la gestión de las personas es dinámico, todo esto es dinámico, entonces es algo que inicia y que continúa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que muchas veces podemos perder de vista en qué momento la etapa ya necesita, perdón, la empresa ya necesita una nueva etapa. Y también puede pasar que vayamos muy bien en temas de procesos y no muy bien en temas de gente, ¿sí? Entonces, esta fase de consolidación tiene esos desafíos, que son varios los aspectos que necesitan irse fortaleciendo en la empresa. Aquí se trata de que la empresa empiece a tener esa solidez. Y bueno, las finanzas son otro tema súper importante aquí, ¿no? Tiene que haber finanzas sólidas, sanas. Y también es importante el tema del marketing, ¿sí? De la imagen que la empresa proyecta al mercado. Es decir, todo lo que le va a ayudar a tener una presencia definida y a ser consistente. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en esta fase? Les decía que sí quisimos crecer, porque aquí todavía no estamos hablando de crecer y no significa que no vayamos a crecer, sino que tiene un orden, todo esto tiene un orden. Entonces, que si quisimos crecer antes de tiempo, entonces ya nos fuimos a otra ciudad, ¿no? Ya nos expandimos y no hemos consolidado. Y entonces vamos a empezar a tener las consecuencias de no habernos preparado para ese crecimiento. Y esas son las señales que muchas veces empiezan a ver aquí. Y otra cosa que puede suceder en esta fase de consolidación es que nos acostumbremos a un nivel de caos, ¿no? Que nos acostumbremos a gestionar con un nivel a veces alto de caos y de desorden, que hace que para poder ser consistentes y poderle cumplir al cliente tengamos que hacer circo, maroma y teatro, ¿no? Entonces, no sé si aquí, en esta fase, tuvieran algo que compartir, ya sea por mensaje o con el micrófono, César, porque me parece que esta fase es de las críticas, aunque no hemos llegado a la de expansión que también tiene sus desafíos. Pues sí, de hecho, creo que esta es como digamos que haciendo la analogía que comentaste hace un momento de un bebé, pues esta sería la clásica donde dicen que hasta los 7 años o hasta ciertas etapas tienes como para inculcarle las mejores herramientas a tus hijos, ¿no? O sea, donde les puedes dar, que es la mejor etapa para que aprendan idiomas, por ejemplo, o para que los eduques de alguna forma en modales que tú quieres, inculcarles, principios, ejemplos, o sea, aprenden mucho del ejemplo. Entonces, creo que esa tiene que ver con esa etapa donde donde puedes generar esa consolidación de él como persona, ¿no? Y que él genere su autoestima. Y lo traslado acá hacia la empresa, en el sentido de que tienes procesos fuertes, procesos, hablando desde el punto de vista control interno, desde el punto de vista atención al cliente, desde el punto de vista que sea, muy fuertes y adicionalmente gente que ya está consolidada en esos procesos, que ya está consolidada en los puestos y que ya tiene, que tu estructura soporta perfectamente tu operación y está en mejora continua. Así lo veo y es una etapa ideal donde todo camina sincronizado y cuando hay ciertos detalles son fácilmente reconocibles, fácilmente se atacan, o todo el mundo así como que quiere atacarlos, nadie se hace como que yo no sé y no es mi problema. Todos atacan, todos revisan, todos proveen lo que pueden proveer y hacen que el equipo vaya creciendo, ¿no? Sí, 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 exactamente. Ahora, justo a veces, como ese estado ideal que mencionas, ¿no? Donde todo funciona bien, a veces puede que nos enamoremos un poco de esa etapa, porque no es fácil llegar a esa estabilidad, a ese momento idóneo. Y también a veces nos ha tocado ver empresas que ya tienen mucho tiempo así, o sea, como mucho tiempo prolongado de estabilidad, que la empresa ya les está diciendo, ya, pasemos a otra etapa, sí, crezcamos, porque, y creo que también eso es algo que nos puede pasar en la vida, y ahorita lo vamos a profundizar en eso, que como líderes nos quedemos enamorados de un estado de estabilidad, de confort, de tranquilidad, ¿no? Sin embargo, los sistemas vivos, seamos nosotros o las organizaciones o cualquier otro sistema vivo, siempre busca evolucionar. A ver, aquí hay un comentario. Dice, muy interesante, diferentes etapas, sin embargo, el recurso humano es parte importante
en base a experiencia, valores y conocimientos. Totalmente. Y fíjate, ahora que comentas, José, sobre el recurso humano, también hay ciclos, también estos ciclos de vida de las personas hay que tomarlos muy en cuenta, porque justo esta etapa nos lleva a la maduración no solo de la empresa, sino de las personas. Pero luego tenemos que pensar que esas personas van a seguir evolucionando, ya sea acompañándonos en la empresa o fuera de la empresa, y tendrán que llegar nuevas personas, porque así son los ciclos, algo muere y algo nace, ¿sí? Y a veces también queremos que las mismas personas se queden todo el tiempo, eternamente, por años y años, y es adecuado que sea un buen tiempo, pero en algún punto tendrán que venir nuevos y tendremos que estar listos para preparar a esas nuevas personas, ¿sí? Entonces, por eso decía que esta etapa para mí tiene como toda esa complejidad, eh, que es algo que inicia y no acaba, ¿no? Estos procesos de gestión de personas, gestión de procesos, que son constantes, ¿no? Bien, ahora les decía, ¿qué pasa? Que a veces nos enamoramos de esa estabilidad. Entonces nos ha tocado ver empresas que se han vuelto tan estables que llega un punto en el que se dan cuenta que también sus ingresos empiezan a ser estables, ¿no? Y ya no crecen esos ingresos, se les está escapando que hay cambios en el mercado y ellos ya no están haciendo esos cambios, se han quedado como ya sin ese dinamismo, ¿no? Que a veces puede llegar a ocurrir. Entonces, esta, esta señal es importante tomarla en cuenta porque la empresa ya te está pidiendo más y la empresa te está pidiendo, si ya está consolidada, la empresa te pide crecer, te pide expansión, te pide ir a otro lugar, te pide ampliar ese alcance que tienes hoy. Y esta etapa es súper interesante porque la prioridad está en la capacidad de transformarte. ¿Y por qué hablo de transformarte? Nos decías, César, hace rato que ustedes están incursionando en nuevos territorios. Y entonces, nuevos territorios es, no conozco ese territorio, no lo domino, ¿sí? Entonces, necesito tener esa capacidad de transformarme porque a lo mejor estoy habituado a un comportamiento del cliente y resulta que en ese territorio, pues el cliente quiere otra cosa, ¿no? Y entonces tengo que tener esa disposición, esa flexibilidad. Aquí decíamos que en la etapa anterior es muy importante la consistencia, la disciplina, ¿sí? Pero aquí es muy importante la flexibilidad, ¿sí? Poder combinar ambas, ¿no? Ya tengo la capacidad de ser consistente, pero también tengo que tener la capacidad de ser flexible, porque en esos nuevos territorios, no solamente a nivel físico, ¿no? Porque a lo mejor incursionan, creo que también en alguna ocasión me comentabas de la tienda, el comercio electrónico, ¿no? Que también estaban incursionando por ahí. Es otro territorio también, desconocido a veces y que hay que empezar a entender para poder modificar lo que haya que modificar, porque aquí si nos enamoramos de nuestro proceso, si nos enamoramos de nuestro producto y nuestra forma de hacer las cosas, vamos a tener dificultades para expandirnos. Ajá. Entonces, es importante que siempre estemos pendientes de eso, que tanto hemos caído en un ciclo que ya se ha prolongado demasiado, porque entonces la empresa te está pidiendo pasar a otro ciclo. Y les decía, bueno, antes de que se me olvide, una señal aquí es la falta de crecimiento. O sea, cuando estemos detectando falta de crecimiento, un momento de expansión. La empresa te está pidiendo expansión, te está pidiendo crecer. Y les decía que pues una guía importante para estar pendientes de esos ciclos, pues somos nosotros mismos. Eres tú como líder que estés siempre pendiente de tú en qué etapa de vida estás, qué tanta estabilidad estás teniendo, qué tanto caos estás teniendo, qué tanto pudiste cerrar un ciclo anterior de vida, digamos, completo, capitalizaste el aprendizaje de ese ciclo anterior, en qué ciclo estás ahora, qué estás necesitando, te lo estás aportando, no te lo estás aportando, porque ya sea que observes a la empresa y digas, mi empresa necesita expandirse o mi empresa necesita consolidarse más, y entonces volteas a verte a ti y pregúntate qué necesitas crecer en ti o qué necesitas consolidar en ti, porque siempre es un espejo, siempre es un reflejo. O al revés, a lo mejor detectas primero en ti que estás necesitando consolidar algo, que no tienes bases tan sólidas, ¿sí?
Y entonces volteas a ver a tu empresa y te preguntas, mi empresa tiene esas bases sólidas, ¿en dónde necesita fortalecerse, en dónde necesitamos afianzar aspectos que le ayuden a pasar después a un siguiente ciclo? Entonces, esto puede ser una guía muy simple, relativamente simple, cuando tenemos esa práctica de observarnos y de observar a la empresa. ¿Qué les parece esta propuesta? Eso es lo que ayuda a que la empresa se mantenga en evolución y que tú te mantengas en evolución, porque es en paralelo siempre. Sí, muy interesante. Yo creo que el foco principal o el ingrediente principal, y como nos lo has más mencionado en varias ocasiones, es la conciencia. Uh-huh. Si como líderes no estamos conscientes del momento en que está viviendo la empresa, difícilmente vamos a poder tener la flexibilidad o la adaptabilidad necesaria Uh-huh. para poder delegar más, por ejemplo, o para aprender nuevos retos, o para aprender nuevas cosas, sin fin, ¿no? O sea, diferentes acciones que podemos, eh, válgase la redundancia, accionar, este, derivado de la conciencia. O sea, Sí. lo primero es la conciencia, en dónde estoy parado, hacia dónde quiero ir. Y es una pregunta constante, no es como que ya hoy hago conciencia, hoy defino el rumbo, ya, Uh-huh. ese va a ser por siempre, ¿no? Hay que estarlo revisando constantemente y haciendo conciencia, reflexión constantemente. Me Uh-huh. parece interesante. Sí, 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 totalmente. Y ahorita que comentabas esto de delegar, sí, en la etapa de consolidación, uno de los bloqueos que suele haber es justo que nos quedamos como que en la etapa de inicio, en donde los líderes están muy metidos, muy involucrados, pues porque el bebé es nuevo, ¿no? O sea, el producto es nuevo, porque estamos validando, queremos asegurarnos, pero si te quedas ahí y ya la empresa necesita consolidarse y por lo tanto tú necesitas asumir otro rol y necesitas delegar más porque quieres crecer y no lo haces y no te adaptas a esa nueva etapa, entonces estás siendo un obstáculo tú para el crecimiento de tu empresa, ¿no? Entonces, efectivamente, cada etapa de vida de la empresa le requiere al líder una capacidad distinta, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esto es lo que preparamos para compartirte el día de hoy. No sé si alguien quiera hacer un comentario final, decir algo, y si no, les recordaría, a ver, aquí hay un comentario. Nos dice José, definitivamente liderazgo y toma de conciencia. Muy bien. Sí, totalmente. Y el liderazgo es algo que hay que estar fortaleciendo siempre, porque justo es dinámico como todo, dinámico. Bien, y la conciencia es la vía para identificar qué necesitamos ajustar. Muy bien, pues muchas gracias y les recuerdo que se graban por si quieren también compartir con alguien más que les pueda interesar estas charlas, se graban en nuestro canal de YouTube y los esperamos el siguiente martes a las 9 de la mañana. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias.